Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura, iniciativa de reflexión y extensión académica producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy hablaremos sobre comercio y específicamente cómo la industria gastronómica apoya el desarrollo de las ciudades y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Para ello, invitado de lujo, nos acompaña Máximo Picayo Cerda, ingeniero comercial, dueño del conocido restaurante El Kika Ilmenau y Barrio Sur, presidente además de la Asociación Chilena de Gastronomía Achica. Muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Máximo, entremos al tiro ya en materia. Pusimos un título rimbombante y vamos a ver si empezamos la pelea de inmediato. ¿Qué opinión te merece la frase sin comercio no hay ciudad? Bueno, las ciudades justamente requieren de distintos ámbitos para que las personas puedan desarrollar su vida de manera normal. Y el comercio cumple una función sumamente relevante. En el caso del sector gastronómico, con los nuevos estilos de vida, creo que mayor aún. Las familias son distintas a las familias que habían hace 50 años atrás. Sí, claro. Las personas muchas veces no cocinan, no tienen el tiempo, no saben cocinar. Solo por poner un ejemplo, hacer una papa frita en una casa hoy día es algo que es bastante difícil de hacer frituras, porque las cocinas son pequeñas. O los viejos postres de leche, ¿no? Claro, de entonces el comercio, y en este caso la gastronomía, por supuesto, viene a llenar un espacio muy necesario para la calidad de vida de los ciudadanos y en el contexto de lo que significa una ciudad con esa calidad de vida. Oye, y desde el punto de vista como del desarrollo de los comercios o de los distintos tipos de comercio, tú, y pensando en la ciudad, ¿requerimos hacer una planificación sobre el tema? ¿O mejor que surjan así espontáneamente, como al parecer ha estado ocurriendo, salvo en aquellos lugares que se ha ido consolidando, pero siempre han sido iniciativas individuales? ¿Tú le ves un rol al Estado, a la autoridad pública en aquello? Sí, voy a hacer una declaración de principios previo a mi respuesta. Yo soy un enamorado de la libertad, de emprender, de emprender, del libre mercado, pero eso no significa que no esté de acuerdo con que efectivamente tiene que existir planificación. Las ciudades tienen que tener una guía general, porque si todos hiciéramos tratar de buscar nuestro mayor beneficio de forma individual, lo más probable es que vamos a lograr un caos y no una situación armónica que permita que, por ejemplo, los comercios estén en lugares que estén delimitados para eso. Creo que eso hace las mejores ciudades son aquellas que tienen esa planificación, y por lo tanto creo que es muy necesario que exista y que se definan en qué lugares va a haber comercio, en qué lugares van a haber, sin perjuicio de que también los lugares que son habitacionales necesitan comercio, sí, inmediato, pero también cuando estamos hablando de grandes lugares de concentración de restaurantes, estos barrios gastronómicos, creo que es muy importante que exista esa planificación. Ahora, estos barrios gastronómicos, pensemos, no sé, los típicos, ¿no? Plaza Ñuñoa, Barrio Brasil, ¿cómo se llama el que está al lado del Diego en Portugal con la Alameda? Sí, Las Tarrias, Barrio Italia. ¿Partieron desde lo individual y se consolidaron como desde lo colectivo? ¿Cómo es, no existe ningún barrio gastronómico en Chile, por lo menos esa es mi opinión, que haya sido planificado. Ninguno. Voy a ir más atrás, voy a hablar de muchos años atrás. El barrio de Bellavista. El barrio de Bellavista nace, los primeros restaurantes, el Eladio, que estaban ahí en la calle Pío Nono, y se empieza a consolidar un barrio en que se empiezan a ocupar estas grandes casas antiguas que no tenían otros usos y eran aptas para restaurantes. En Chile en general hay pocos restaurantes que se construyan para restaurantes, sino que lo que normalmente hacemos es que tomamos un local comercial o una casa y la convertimos en restaurante. Entonces esos barrios se fueron dando así. El barrio Suecia, que en su tiempo era lo más top que había, ¿no es cierto? En diversión, en vía nocturna, qué sé yo, fue un poco lo mismo, eran grandes casas que se fueron convirtiendo. Entonces, no ha habido en estos casos una planificación. Lo que sí creo que debe existir es que luego de que se empieza a generar esa semilla de un barrio gastronómico, ojalá que ahí sí exista una buena dirección
de manera de que ese crecimiento de ese barrio se haga de manera ordenada. Hoy día tenemos muchos ejemplos de municipalidades que ven que hay ciertas externalidades negativas en estos barrios gastronómicos y entonces empiezan a atacar, entre comillas, a estos comercios. Yo creo que eso es malo. Yo lo que creo que hay que hacer es ordenar de manera que estos comercios vayan creciendo de manera ordenada y que sean realmente un aporte para los vecinos. Entiendo de tus palabras que en el fondo no es que se opongan ustedes a la fiscalización, que siempre va a ser como bienvenida y bien recibida. El tema es que no es de la seguridad del recinto propiamente tal, claro, es el comerciante, digamos, el dueño, pero del perímetro probablemente poca responsabilidad tiene. Sí, lamentablemente tenemos en Chile tenemos una ley de alcoholes que está bastante obsoleta. Recién ahora vamos a eliminar la ley seca para las elecciones, es una cosa que debiera haber ocurrido hace varias decenas de años. Efectivamente, y así como eso, poner un restaurante hoy día en términos de permisología hace que una parte importante de los recursos que invierte la persona que decide entrar a un restaurante se le van en esa permisología y muchas veces cierran justamente porque no tenían los recursos como para soportar todo el tiempo necesario para poder obtener las patentes y todo eso. Yo creo que eso se debiera simplificar. ¿En qué sentido? En que si yo tengo un anteproyecto, un restaurante, digo voy a arrendar una casa, voy a la municipalidad y no solo me den un certificado de informaciones previas, sino que ojalá yo le diga voy a hacer esto, estas son las exigencias y desde el momento que yo cumpla con todas esas exigencias, obtener una patente o al menos tener una patente provisoria y no tener que esperar todos los trámites que vienen posteriores a eso. Eso hace que tengamos en muchos casos negocios que funcionan con la patente que no es la adecuada y yo creo que al final tenemos un fiscalizador que no es solo la municipalidad, es la municipalidad, la Seremia de Salud, Carabineros, o sea, hay una serie de instituciones que nos fiscalizan y que no conversan entre sí y hacen que esto finalmente no sea más ordenado. Ahí te quiero hacer una pregunta. Obviamente cuando uno piensa en un barrio gastronómico y cuando cualquiera de nosotros piensa tener un emprendimiento gastronómico, está pensando no solo en la patente del restaurante, sino en la patente también del expendio de bebidas alcohólicas, que es, o sea, ¿quién no va a almorzar sin vino? ¿Quién no va a comerse una pizza sin una cerveza? ¿Existe ahí una complicación adicional? Absolutamente, ese diría de los problemas más graves que tiene, y no solo para los restaurantes. Si ustedes revisan, en Chile se han abierto grandes centros comerciales que incluso tienen supermercados adentro, y esos supermercados abren sin la patente de alcohol en un comienzo. O sea, ¿cómo es posible que no tengamos resuelto eso? En el caso de un restaurante, yo diría que es indivisible la patente de alcohol de la patente del restaurante, y no los voy a latear con cómo funciona esto, pero existe la patente de restaurante diurno, restaurante nocturno, expendio de cerveza, cabaret, bar. Entonces, por ejemplo, si un restaurante quiere tener música en vivo, tiene que tener una patente cabaret. O sea, la gente a veces se sorprende y dice, ¿por qué un cabaret? Porque tenemos una ley de alcoholes muy antigua. Entonces, esos temas se deberán resolver. No puedo poner un restaurante al lado de un jardín infantil, como si por el hecho de que hubiera un restaurante, esos niños del jardín infantil se van a convertir en alcohólicos. Hay cosas ahí bien absurdas. Mientras tanto, también vemos que así como la farmacia, la botillería proliferan por todas partes, y lo que es más, y lo que es peor aún, en el tema como de todas estas aplicaciones, la venta de alcohol vía delivery, y tenemos complicaciones con los restaurantes. Parece como se fiscaliza al formal y no se fiscaliza al informal. Obviamente, además, con cómo va cambiando la forma cómo se hace el comercio. O sea, el e-commerce vino a revolucionar todo. Obvio. La pandemia además lo aceleró de una manera impresionante. Y la autoridad no es capaz de repente de fiscalizar ese tipo de actividades y termina dándole muy duro a los que están instalados en un domicilio y son formales. No quiero dejar de preguntarte algo que dijiste cuando enumerábamos las patentes como de alcoholes y que habían como distintos tipos, expendio de cerveza, si es con música en vivo, no me acuerdo cuál era la palabra que usaste y todo. Cabaret. Eso cuando tú hablas, ¿eso es lo que se debe simplificar? ¿Eso es lo que se debe modificar? ¿O está bien que existan esa variedad de patentes a esta altura de la vida? Yo creo que hay que simplificarlo. O sea, existen
no tiene ningún sentido patente de restaurante diurno y patente de restaurante nocturno. O sea, un restaurante que va a funcionar en horario diurno y nocturno necesita 2 patentes de alcohol, eso es absurdo. O sea, la patente de restaurante debería permitir funcionar almuerzo y cena. Yo creo que pueden existir categorías de patente. También tenemos un problema con la ley de alcohol, y que hay ciertas patentes de esas que son restringidas. Significa que hay una cantidad, un stock máximo por cantidad de habitantes en las regiones. Y entonces barrios que son muy comerciales están con un exceso de esas patentes, y por lo tanto no se otorgan nuevas patentes. Eso es un chaleco de fuerza, es como... Es una barrera de entrada, Una ¿no? barrera de entrada, pero bien absurda, porque voy a ir a un ejemplo distinto. En algún momento en Chile se congeló el parque de taxis. Y entonces, para poder tener un taxi había que comprarle el taxi a otro, y valía más el derecho de taxi que el mismo vehículo, y los taxis eran todos viejos. Y bueno, apareció Uber, y tenemos hoy día 1 millón de personas compitiendo con los taxistas, y los taxistas con un esquema que quedó obsoleto. Aquí pasa un poco lo mismo. Oye, ¿a ti te gusta el tema de concentrar un determinado comercio con un territorio? El tema de tener un barrio gastronómico, el tema de tener un barrio, no sé, de zapatería, un barrio de repuestos automotrices. ¿Y si te gusta, la primera pregunta, ¿y qué ventajas le ves? Yo creo que es bueno. Y voy a volver a mi declaración del principio, lo que no significa que todos los vendedores de repuestos tengan que ir a 10 de julio. O sea, tiene que haber libertad para que uno se instale donde quiera, pero esos lugares generan una sinergia muy importante. O sea, 10 de julio es un gran ejemplo, ¿no es cierto?, de un lugar en que uno va. Y hoy día existen otro tipo de comercio, que son los grandes centros comerciales. O sea, así como está 10 de julio, está la ciudad del automóvil. Y entonces los malls tienen un poco ese rol también de aglutinar distintos comercios. Yo creo que eso es bueno que exista, y no es un fenómeno que exista solo en Chile, existe en muchos lugares. Si uno va, no sé, pues si uno quería comprar ropa, me acuerdo, por mayor tenía que ir a Patronato, y eso, yo creo que eso es positivo que exista, y también le permite de alguna manera a la autoridad ordenar esos lugares para que ese comercio se desarrolle de la mejor manera posible. Yo creo que es una oportunidad también para concentrar recursos de fiscalización, recursos de ordenamiento urbano, que son importantes. Podríamos tener hasta un barrio rojo, por decirlo también. Ahora, si tú crees que si venciéramos uno de los obstáculos que hay, el tema de la permisología, y situémonos solamente en el tema de las patentes, ¿tú crees que abrirían pronto muchos más restaurantes o negocios relacionados con el sector gastronómico? Yo creo que si simplificamos la permisología, lo que va a ocurrir es que vamos a tener mejor competencia, y eso va a ser mejor para los consumidores. Finalmente van a abrir más, también van a cerrar más. O sea, esta es una industria muy dinámica. De cada 10 restaurantes que abren, yo creo que 3 o 4 pasan los 5 años. O sea, somos una industria muy dinámica en eso, que entran y salen actores. Pocos lugares se mantiene el tiempo, como el caso mío es una excepción, no es la norma. Pero si la permisología fuera más armónica, ordenada y simple, lo que ocurriría es que los empresarios gastarían más recursos en dar un mejor servicio, en dar un mejor producto, más que en gastarse esos recursos en la permisología. Oye, cuando y eso es mejor para el consumidor. Perdón, Máximo, y cuando hablamos del sector gastronómico y su impacto o su aporte a la economía del país, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en términos de empleo, en términos de recaudación de impuestos, no tengo idea. Sí, nosotros somos un sector, el sector turismo. El sector turismo emplea 650.000 personas aproximadamente, y es un sector que podría crecer mucho más. Somos una industria sin chimenea, nos desarrollamos a lo largo de todo el país, no estamos centralizados solamente en la capital. Y ese sector de los 650.000 empleos que genera, 350.000 vienen básicamente del sector gastronómico, empleos directos, más todos los empleos indirectos que genera. Así que somos un sector que generamos empleo, empleamos gente joven, empleamos emigrantes, tenemos, yo diría que bastante paridad de género en los empleos que se generan, estamos distribuidos a lo largo de todo Chile, así que creo que son muchas ventajas. En términos económicos, el turismo debe representar del orden del 2 o 3% del PIB, pero como digo,
Hoy día recibimos del orden de 5 millones de turistas, pero podríamos perfectamente duplicar esas cifras si tuviéramos políticas públicas orientadas a que el turismo sea una política de Estado. Yo creo que eso podría ayudar a generar empleo y así como dije que del orden del 3 o 4% del PIB, hay regiones en que puede significar más del 10% del PIB en regiones en que el turismo es mucho más relevante. Oye, ¿y contribuir a esa política de Estado es responsabilidad del gobierno de turno, de los parlamentarios, de los alcaldes o de los gremios? De todos, por supuesto que de todos. Aquí nosotros no podemos eludir la responsabilidad de los empresarios y todo. Efectivamente el Ejecutivo tiene que estar dentro de su estrategia. Nosotros lo hemos planteado, nos hemos reunido con el presidente como sector turismo para decirle que queremos que el turismo sea una política de Estado. Lo hemos hablado con los parlamentarios. Existe una agrupación de municipios turísticos, o sea, existen organizaciones que están empujando que el turismo sea mucho más relevante para Chile, y creo que eso podría ser importante. Ahora hay un proyecto de ley que pretende, y ha sido patrocinado por el gobierno, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, es que, por ejemplo, a los turistas se les devuelve el IVA, como ocurre en algunos países que uno va y compra, se devuelve el IVA. Los hoteles están dispuestos a pagar una tasa, porque cuando un turista internacional viene a Chile, la factura que se le entrega es sin IVA, es exenta, por lo tanto ellos están dispuestos a pagar una tasa del 1,25 y que esos recursos vayan directamente a promoción turística. También va a haber una exención de IVA para las producciones audiovisuales que vengan a Chile, para que Chile también sea, por ejemplo, un destino para hacer cine. O sea, hay una iniciativa que está hoy día en el Congreso, lo hemos conversado. Pero son estas iniciativas que duran 10 años y que se siguen dando vueltas sobre lo mismo, o una iniciativa que tiene más corta data. No, esto es ahora. Ahora, no, esto es nuevo. Esto fue una idea que nació de hotelero hace menos de un año y que yo creo que está avanzando. Así que tenemos esperanza de que pueda salir esta iniciativa, y creo que es muy positiva para la industria. La esperanza es lo último que pierden los empresarios, dice Freddy. Bueno, mientras tanto te invito a una pequeña pausa y ya volvemos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. Bien, ya de regreso, les contamos que se encuentra con nosotros Máximo Picayo Cerda, ingeniero comercial, dueño del conocido restaurante El Kika Ilmenau, que es el nombre de una ciudad alemana. Es la ciudad donde nació el abuelo de mi señora y mi suegro, que sé yo, una ciudad del estado de Turingen. Oye, bueno, pero más allá de eso, lo más importante es que es presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, ACHIGA, y estamos conversando sobre el comercio en el territorio, el aporte a la ciudad y a los ciudadanos. Sin duda, uno de los grandes problemas también para la expansión, no sé si para la expansión, pero para el disfrute del comercio básicamente gastronómico, tiene que ver con los niveles de inseguridad que estamos viviendo. Y yo diría que son pocos, pero a uno le quedan igual las imágenes, que de pronto hay 3 tipos que paran un auto, se paran fuera de un restaurante en una de las mesitas, empuñan algo y le quitan por lo menos la cartera y los celulares a quienes están. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve aquello? ¿Es una preocupación para ustedes? A ver, esta es la preocupación más importante que tienen los chilenos hoy día. O sea, no solo para nosotros como comercio, como restaurantes. Yo creo que hoy día las personas tienen esa preocupación si van a ir a un lugar. Siempre existe el temor al portonazo. Nuestros trabajadores, que además, como funcionamos en horario nocturno, cuando vuelven a sus casas, no tienen la misma sensación de seguridad que tenían hace 5 o 6 años atrás. Creo que esto es un tema de la mayor complejidad, porque no es un tema simple. Cuando
se ha instalado en Chile bandas de crimen organizado, creo que no la podemos atacar con la misma lógica que teníamos en este país hace 5 años atrás, y creo que ahí estamos al debe. El Estado, y aquí no quiero decir el gobierno, quiero decir el Estado, está totalmente al debe. Cuando un juez deja a un tipo que tiene 28 detenciones anteriores, ahora vimos que unos menores de edad asesinaron a un señor a un portonazo, y un juez hace poco tiempo atrás lo había dejado en libertad. Yo creo que tenemos que involucrar a los 3 por el Estado. El Poder Judicial tiene sin duda de las mayores responsabilidades en esto. No se puede amparar en que las leyes, yo creo que es de sentido común. Hay un tema de criterio, ¿no? Es el sentido común, que parece que es el menos común de los sentidos. Y entonces necesitamos que el Estado en su conjunto tenga de nuevo una política de Estado contra el crimen organizado. Y ante eso, ante la inexistencia de aquello, claro, efectivamente aquellos que están constituidos como barrios, es mucho más fácil la interacción y probablemente tomen medidas conjuntas. Pero en los comercios como más individuales, claro, todo encarece y todo complica. Sí, además no tenemos las competencias, o sea, los restaurantes no podemos tener un guardia armado. O sea, ahora se está discutiendo si los hospitales van a tener guardia armado. O sea, yo creo que está todo, o que una farmacia tiene que cerrar porque no tiene la capacidad de resguardarse de un asalto armado. Menos los restaurantes. Yo creo que, por eso digo, nosotros aquí podemos, más que alzar la voz, no tenemos muchas más cosas que hacer. No es un tema de recursos, no es que nosotros podamos contratar, ¿no es cierto?, más guardia o ni siquiera en un barrio. Aquí realmente tenemos que exigirle a nuestras autoridades que tomen esto como lo quieren la gran mayoría de los chilenos, como un problema de urgencia y que requiere la mayor celeridad y la mayor cantidad de recursos para atacarlo como sea necesario. Estando de acuerdo con tu argumento, que no hay que poner la carreta delante de los bueyes y que uno no puede culpar a otros por la inseguridad que es como colectiva, da la impresión de que, como en el negocio, por ejemplo, de la entretención nocturna de las discotecas, sí ha habido una fuerte inversión de ese tipo de locales por el tema de los guardias, y el número de guardias se ha transformado en una ventaja comparativa y o competitiva respecto de otros locales. Sí, bueno, ellos tienen una obligación también, o sea, lugares como discotecas, los casinos de juego tienen ciertas obligaciones legales que no son las mismas que tienen los restaurantes, porque efectivamente las instancias de consumo ahí son diferentes y ellos desde siempre han tenido guardias que de alguna manera regulan el acceso a las discotecas y todo. Vimos también un caso, ¿no es cierto?, de un evento en un centro de evento en que habían carabineros actuando de civil. O sea, yo creo que eso está todo mal. Yo por eso digo, podemos hacer los esfuerzos que sean, pero necesitamos realmente que el Estado tome el toro por la asta y actúe de manera mucho más enérgica y no con las medidas que hemos tenido siempre. Necesitamos nuevas medidas para combatir el crimen organizado. Oye, un tema es la delincuencia, que sabemos que está como un poco fuera de control. Y lo otro es el deterioro progresivo, la falta de inversión pública o municipal de los espacios circundantes a estos temas de comercio. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Tú compartes ese diagnóstico? Sí, hay barrios que están muy deteriorados y yo creo que el mejor ejemplo es el casco histórico. El casco histórico no solo de Santiago, si nos vamos a Valparaíso lo mismo, si nos vamos, ha ido perdiendo importancia, se ha ido convirtiendo en un lugar bastante feo. La ciudad de Santiago está más fea que antes, independiente de que hemos visto un esfuerzo importante de la gobernación en repintar fachadas y eso. Las ciudades que tienen turismo, las ciudades que se precian de ser íconos como, no sé, Madrid, Buenos Aires, o sea, su centro histórico es un lugar seguro, es un lugar que tiene actividad nocturna, que es bonito. Yo creo que aquí hace falta también y aquí sí que la responsabilidad es de los alcaldes. Oye, a mí me parece así, o sea, revitalizar el centro es una urgencia. Así es, por la Plaza de Armas, que hizo una inversión muy importante, ¿no es cierto?, en uno de los portales, que era el portal de las carteras, que se convirtió en un lugar de restaurante. Bueno, lamentablemente esos restaurantes funcionan, bueno, les vino la pandemia, les tocó bien duro,
Y hace poco también veía un reportaje en la Plaza de Armas, las incivilidades que existen ahí. Y además, el problema es que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta, ni hay que hacer una investigación muy acuciosa. Es además incivilidades evidentes. Y eso es lamentable, o sea, ese... Es como un dejar hacer, ¿no? Así es. Como cerrar los ojos ante una evidencia tan grande. Lo otro que te quería preguntar es, ¿tú le ves viabilidad? ¿Te gusta? ¿Hay una pelea permanente? El tema de la extensión como de los recintos gastronómicos hacia el espacio público. Las terrazas. Las terrazas y todo esto. ¿Contribuye más que no me lo digas desde el negocio, que aumenta tu número de mesas probablemente? ¿Contribuye a la ciudad? ¿Contribuye al espacio urbano? Por supuesto que sí. Ahora hay una controversia con la calle Isidora Goyenechea, ¿no es cierto?, de algunos vecinos que se oponen a las mesas. Pero esas mesas, de nuevo, le dan vida a un lugar que si no... A ver, hay lugares, por ejemplo, en que si no estuvieran las mesas estarían instalados el comercio ambulante. Sí, claro. O sea, necesariamente las mesas le compiten un espacio a ese comercio ambulante ilegal y qué sé yo, y creo que solo por ese hecho son importantes. Pero luego hay otros lugares en que las mesas embellecen el lugar. Cuando uno va a París, cuando uno va a Madrid, no sé, pues esas terrazas son fundamentales. Tomarse un café en una terraza creo que tiene un valor. No voy a hablar desde el negocio, pero para un fumador, el único lugar que tiene para tomarse un café y fumarse un cigarro es una terraza. Por lo tanto, claramente contribuyen en muchos aspectos, embellecen los lugares, y desde el punto de vista económico para la municipalidad también son un ingreso adicional. Estas terrazas no son gratis. Eso es muy importante que lo digas. Y por lo tanto también son un ingreso adicional para la municipalidad. Si tú tuvieras hoy que apostar por remodelar o por desarrollar polos relacionados básicamente con la actividad específica, con el tema de la gastronomía, ¿dónde te gustaría hacer apuestas y dónde, como un llamado público, para los alcaldes, para todos? ¿Quiénes tienen potencial hoy día y no hay mucho desarrollo? Aquí me pueden matar mis colegas porque pues, obviamente que alguna de las 352 comunas se te va a quedar fuera. Así que... No. Yo creo que hay que rescatar el centro. O sea, hay que ir justamente donde es más difícil. Y donde es más difícil hoy día es que el centro vuelva a tener vida, que vuelva a tener restaurantes. No sé. Estamos hablando no solo del centro de Santiago, ¿no? El casco histórico. Estamos hablando del centro de Talca, estamos hablando del centro de Osorno, del centro de Valdivia, claro, Puerto Montt, de todo, ¿no? Claro. Como concepto, sí, entonces es rescatar el centro. Las ciudades, o sea, vimos que en los Juegos Panamericanos también hubo una polémica ahí porque a los atletas los estaban llevando solo a hoteles en el sector oriente de la ciudad. Y los hoteleros del centro, por supuesto, que reclamaron. En el centro hay hoteles. O sea, ¿qué va a pasar? Se van a ir las empresas, se van a ir los hoteles, va a terminar yendo... Los únicos que van a quedar ahí van a ser los edificios públicos, que también algunos están emigrando a otro barrio. Entonces, yo creo que si hay que hacer algo en todas las ciudades es que su centro vuelva a ser un lugar muy importante. Ahora, como ya estamos terminando y me gusta este tema de los consejos, si te llegaran invitados, no de una nacionalidad, una delegación de invitados de Europa, para no ponerle país, ¿qué lugar le recomendarías desde el punto de vista de la oferta gastronómica? Los 3 imperdibles de Santiago. Pero no como locales, sino más bien como experiencia, como barrios. ¿Dónde tendrían que ir sí o sí? Sí, bueno... sí, a lo mejor sin dar nombre, uno en el centro. Busca cómo salir del embrollo que te estoy poniendo. Lo primero, por ejemplo, y claro, hoy día llevarlo está complejo. El mercado central siempre fue eso. O sea, ir al mercado central, o sea, cuando un extranjero, que además le interesa el tema gastronómico, quiere conocer la cultura gastronómica de un país, tiene que ir al mercado. Y aquí tenemos el mercado central, el Tirso de Molina, La Vega. O sea, hoy día lamentablemente no es fácil llevar a un turista ahí. No son lugares que ni que están bonitos ni que están seguros. Ese creo que es un lugar imperdible. Y luego yo creo que hay que llevarlo a conocer nuestra sanguchería. Cuando hablamos de gastronomía chilena, la sanguchería chilena es algo que no nos damos cuenta, pero es una gastronomía muy propia nuestra. Comerse un completo, comerse un chacarero. Entonces hay muchos lugares importantes que hacen este tipo de comida. Yo creo que hay que llevarlos ahí, hay que llevarlos. Y luego también creo que hoy día también hay un desarrollo de una oferta gastronómica como ir a alta cocina
que hay varios barrios que tienen locales que también creo que son importantes, porque tenemos una gastronomía que yo creo que hoy día está a gran altura. ¿Y desde el punto de vista del precio somos competitivos respecto a otras capitales del continente? ¿O estamos un poquito más caros? Depende. Siempre decimos que la gente iba a comer Argentina, comía por muy poco. Bueno, yo estuve este fin de semana que pasó en Mendoza y ya los precios están equiparados con Chile, porque comíamos muy barato, porque ellos tenían una falsedad que era su tipo de cambio blue, que ahora que esa economía es una economía que está un poco más ordenada, ya empezamos. Y si uno se compara, no sé, con Estados Unidos, estamos mucho más baratos. Entonces, yo creo que tenemos precios competitivos. Los brasileños que vienen a Chile y los argentinos que vienen a Chile se han encantado de nuestros productos del mar, de nuestro... así es que no siento que estemos... Para los chilenos efectivamente estamos caros, pero en realidad porque nuestro bolsillo se ha ido achicando, hay muchas cosas que estamos encontrando más caras que antes, la cuenta de la luz desde ya. Bueno, ese es uno de los temas. Bueno, Máximo, agradecerte esta interesante conversación. Y antes de despedir el capítulo, no sé si te gustaría hacer un acento, corregir algo de lo que hemos dicho. No, solo agradecer que me hayan invitado. Creo que estos espacios de conversación de cómo hacer ciudad son sumamente importantes. La calidad de vida de los ciudadanos depende de la ciudad que tenemos, y entonces cuando se mira la ciudad desde distintos ámbitos, desde el transporte público, ahí tenemos una solicitud nosotros, eso se me olvidó, que le estamos pidiendo a Metro que extienda el horario del metro. Si queremos rescatar la noche, que la noche hoy día en Santiago está muy muerta, creemos que hay que extender el horario del metro, como ocurre en las grandes capitales, para que las personas, en vez de moverse en transporte privado, puedan usar el transporte público, que nuestros trabajadores también puedan llegar con mayor seguridad a sus casas. Claro, porque uno siempre se olvida de esa segunda parte. Una cosa son los clientes que se van cuando el restaurante cierra a las 11 de la noche. Es mucho más importante los trabajadores, porque hoy día, por ejemplo, está costando conseguir personas que estén disponibles para trabajar de noche, y entonces es un círculo vicioso eso. Bueno, Máximo, gracias nuevamente, y también a todas y todos quienes nos escuchan o ven, y los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Este y otros capítulos los podrán también reproducir en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias.